príncipe de la ciudad. Capítulo 12, 1936, el complot al descubierto. Un espeso y frío manto de niebla envolvía el cementerio de Laurel Hill de San Francisco, situado al sur del presidio, al pie de los 1200 metros de altura de la montaña solitaria. Laurel Hill, el mayor y más prestigioso camposanto de la ciudad, había albergado a más de 47,000 cadáveres en su día. Ahora estaba casi vacío. Los sinuosos y gélidos tentáculos de niebla reptaban curiosos por el interior de mausoleos vacíos, se enroscaban en torno a montañas de osamentas rotas y exploraban en silencio los fondos de las sepulturas desalojadas. De los miles de muertos que habían descansado en este lugar, quedaban pocos más de 100, y se había previsto que estos fueran exhumados y trasladados en los próximos días. Los ciudadanos de San Francisco, ávidos de terreno edificable, habían votado por la desaparición de los cementerios de la ciudad. Laurel Hill era el último de la lista, lo habían precedido camposantos emblemáticos como el Mechanic, el Calvary, y otros. Se desenterraban los cadáveres, se cargaban en camiones y eran trasladados al sur de la ciudad, más allá de las montañas de San Bruno, hasta la pequeña ciudad de Colma, donde se les volvía a dar sepulcro en cementerios nuevos construidos expresamente para la ocasión. Para cuando se hubo finalizado el proyecto, solo quedaban intactos el antiguo cementerio militar del presidio y la pequeña parcela de la Misión Dolores. La ciudad, que se había expandido y desarrollado hasta su límite, esperaba con ansia estos nuevos terrenos, con la esperanza de que paliarían la carestía de hogares. Los promotores vaticinaban suculentos beneficios para esta nueva tierra habitable, donde se edificarían numerosas viviendas de lujo por valor de millones de dólares. Los votantes habían aplaudido esta medida. Los vástagos sabían cuál era el verdadero motivo. La eliminación de las sacramentales formaba parte de un intento por mantener San Francisco libre de la influencia del Zapat. Las costumbres de la peligrosa secta eran bien conocidas, al Zapat le gustaba establecer sus refugios en los cementerios. Había un lugar en el campo santo que estaba libre del manto de niebla, un lugar donde un pequeño grupo de hombres se erguía en torno a una tumba recién excavada. Vannevar, acompañado de Nicolai, don Benedicto y el primogénito Tremere Onerius, supervisaba la exhumación de uno de los últimos cuerpos del cementerio. ¿Qué le parece, don Benedicto?, preguntó Vannevar, viendo cómo el Tremere, de rodillas, linterna en mano, escrutaba la sepultura abierta, inspeccionando la agrietada tapa del ataúd podrido que habían descubierto. Las marcas están ahí, anunció Benedicto. Este es bueno. Se irguió y se sacudió la tierra de los pantalones. Vannevar hizo un gesto a Nicolai, que, por medio de señales mudas, ordenó a los ghouls y a los vampiros que aguardaban en las proximidades que sacaran el féretro de la tumba y lo cargaran en la plataforma de la camioneta que habían aparcado no muy lejos. Vannevar y la primogenitura planeaban llevar a cabo un experimento con este cadáver en particular. El príncipe había desentrañado el secreto de la inminente invasión asiática tras descubrir que se habían enterrado ciertos cadáveres especiales por toda la ciudad, a la espera de unos espíritus los poseyeran y les devolvieran la vida. Los cadáveres saldrían de sus tumbas por la noche para buscar y destruir a todos los vástagos de la ciudad, salvo, claro está, a la familia. Con la estirpe residente eliminada, el enemigo oriental no encontraría oposición a la hora de ocupar la ciudad. La familia, desde luego, estaba detrás de todo aquello. Hacía años que sobornaba y amenazaba a los enterradores de la ciudad, a los que obligaba a embalsamar ciertos cadáveres con una mezcla especial de hierbas y especias que habilitaría esos cuerpos para los espíritus ocupantes. Solo la familia conocía el paradero de dichos cadáveres especiales y, aunque los ataúdes estaban marcados con discretos símbolos secretos, Vannevar había decidido sacar todos los cuerpos de la ciudad antes de arriesgarse a que se les pasara siquiera uno por alto. Lo único que Vannevar desconocía era dónde y cómo se manifestarían los espíritus. Estaba seguro de que el exilio de los cadáveres desbarataría el plan, pero no podría dormir tranquilo hasta que descubriera la manera en que se introducían los espíritus. Vannevar vio cómo los ghouls cargaban el féretro en la camioneta. ¿Podéis ocuparos vosotros a partir de aquí?, preguntó a los dos Tremere, Benedicto y Onerius. Creo que lo tenemos bajo control, respondió Benedicto. Trasladaremos el cuerpo directamente a la capilla y lo prepararemos esta noche.
Los análisis previstos para el cuerpo se realizarían en el sótano de la mansión de Pacific Heights que había heredado Onerius del difunto Cyrano. En ese caso, nos veremos mañana por la noche. En compañía de Nikolai, Vannevar se alejó del escenario, rumbo a su limusina, que estaba aparcada a escasos metros de distancia. Nikolai esperó hasta que hubieron entrado en el coche y se hubieron cerrado las puertas antes de dirigirse al príncipe. Sigo pensando que no deberíamos confiar en Onerius. El ruso se había opuesto a que el primogénito Tremere acudiera esta noche. Cuanto menos sepa acerca de nuestros planes, mejor. A pesar de que el orondo Onerius había jurado lealtad a Vannevar en repetidas ocasiones, los espías de Nikolai habían averiguado que el Tremere se mantenía continua y furtivamente en contacto con la capilla de su clan en Sacramento. Esta noche necesitábamos a Onerius. Como necesitaremos su experiencia mañana durante el experimento. Onerius había generado la niebla que había encubierto sus acciones a los ojos de cualquier posible transeúnte trasnochador. No me tomo tus sospechas a la ligera, pero él sabe que está en juego nuestro futuro. Confío en su cooperación. Al menos por ahora. Nikolai gruñó su aquiescencia, aunque no ocultaba su desagrado. No tenía nada que objetar a la implicación de Benedicto. El tiempo había demostrado que Benedicto era un partidario leal y de confianza. Pero el ruso compartía con Vannevar su arraigado recelo hacia el clan Tremere y las complejas maquinaciones políticas de sus miembros. Sometía a los miembros locales del clan a una vigilancia constante. Vannevar ordenó a su conductor que dejara a Nikolai cerca de su hogar para, a continuación, dar media vuelta y dirigirse al Hospital General de San Francisco. Aunque era la 1:30 de la noche, quería visitar a un amigo enfermo. En una ensombrecida habitación privada del hospital, Vannevar encontró a un pequeño grupo de personas arracimadas en torno a una cama. El paciente era muy anciano. Mechones de pelo cano cubrían su coronilla, una sombra de barba oscurecía su cuello delgado, su piel estaba señalada de lunares. Tenía los ojos cerrados y respiraba con esfuerzo, si bien de manera regular. Vannevar se sumó en silencio al grupo, colocándose junto a Raleigh, y contempló al moribundo Eddie Foster, una figura frágil y menuda que en nada recordaba al vivaz adolescente que conociera haría casi 90 años. Hacía solo 2 semanas que el anciano había celebrado su 104º cumpleaños, incluso el Chronicle y el Examiner se habían hecho eco de la efeméride. El vecino más veterano de San Francisco, lo habían llamado. Habían publicado fotografías del viejo Davy, en la cama, rodeado de docenas de descendientes, el alcalde de la ciudad e incluso el gobernador de California. Los 2 periódicos habían presentado entrevistas en las que Davy relataba cómo habían sido los inicios de la ciudad, la fiebre del oro, los vigilantes, el gran terremoto y el incendio. Davy solamente lamentaba que, cuando le llegara la hora, no podría ser enterrado en la ciudad en la que había vivido durante tanto tiempo. El referéndum según el cual se había decidido eliminar todos los cementerios se lo impediría. 2 semanas después sufría el inesperado paro cardíaco que lo había llevado al hospital. Hoy, los médicos habían informado a la familia de que creían que al anciano le quedaba poco tiempo de vida. ¿Ha recuperado el conocimiento?, preguntó Vannevar a David, su ayudante y nieto de Davy, que estaba de pie al otro lado de la cama. A ratos. En ocasiones se muestra coherente, pero enseguida se vuelve a dormir. David, que ya rondaba los 60, estaba acompañado por 2 de sus descendientes, una mujer y un varón. Ambos trabajaban para Vannevar. Riley contemplaba a Davy. Al contrario que Vannevar, que nunca había conocido en persona a Davy, Raleigh había sido íntimo amigo suyo. Presenciar cómo yacía postrado en la cama, a la espera de que le llegara su hora, provocaba que se le agolparan las lágrimas en los ojos. Se enjugó una lágrima con el dorso de la mano, con la esperanza de que nadie se hubiera dado cuenta. ¿Puedo hacer algo?, preguntó Vannevar a David. Me temo que no. Los médicos dicen que lo único que podemos hacer es procurar que esté lo más cómodo posible. La respiración del dormido se interrumpió y todos volcaron sus miradas en él, temiéndose lo peor. Pero Davy volvió a respirar, con suavidad y regularidad, y se tranquilizaron. ¿Cuánto sabe acerca de mí? Nadie había revelado el secreto de Vannevar al anciano,
aunque Raleigh le había dicho en cierta ocasión que pensaba que era posible que Davy intuyera más cosas de las que daba a entender. La ausencia de indicios de envejecimiento por parte de Raleigh había levantado sospechas que éste nunca había logrado apaciguar del todo. Cuando Vannevar invitó al joven David a trabajar para él, el anciano había interrogado a su nieto acerca de ese misterioso jefe suyo, pero, impedido por las barreras mentales que le implantara Vannevar, David no había desvelado el secreto. «Llamadnos si se produjera algún cambio», dijo Vannevar al trío del otro lado de la cama. El príncipe y Raleigh salieron sin hacer ruido de la habitación de hospital. Después de dejar a Raleigh delante del St. Francis, Vannevar pidió a su chofer que lo llevara a casa. A la noche siguiente, Vannevar se encontraba al final de un espigón azotado por el viento que se adentraba en la bahía desde la orilla oriental de la ciudad. Junto a él se encontraban Nicolai y don Benedicto. Los tres asistían a las maniobras de una grúa que estaba descargando una embarcación anclada en el muelle. ¿Es ese?, preguntó Benedicto al príncipe mientras la grúa alejaba la caja del carguero, preparándose a depositarla en el muelle. Debería. Dirk dijo que había pedido que lo señalaran. El costado del contenedor exhibía una enorme X pintada. Algunos de los hombres de Dirk lo habían encontrado mientras descargaban la nave. En cuanto el anarquista se hubo enterado, había ordenado que se retuviera la carga a bordo del barco y se había puesto en contacto con el príncipe. «Sigo sin fiarme de Dirk», comentó Nicolai. «¿Por qué querría ayudarnos?» «Porque, al igual que Onerius, sabe que esta vez está en juego el bienestar de toda la ciudad. Le interesa ayudarnos a frustrar los planes del abuelo». Vannevar había forjado un pacto con el líder anarcosindicalista, le había prometido numerosas concesiones a cambio de la promesa de cooperar en determinados asuntos de importancia. La caja que estaba siendo descargada contenía una remesa de jarrones de cerámica, remitidos desde algún lugar del corazón de Asia. Nicolai había descubierto el complot de la familia, les había prohibido el paso a la zona y había destacado a varios hombres para que se aseguraran de que el envío no caía en malas manos. Había apostado hombres por toda la zona, por si acaso a la familia se le ocurriera efectuar un desesperado intento de última hora por apoderarse de las vasijas. Cerca, un camión aguardaba a recoger la mercancía para transportarla a un emplazamiento secreto fuera de la ciudad. Vannevar creía que los jarrones de cerámica contenían los espíritus que habrían de reanimar a los cadáveres especiales que habían sido enterrados en distintas partes de la ciudad, pero no estaría seguro hasta que sus siervos los hubieran examinado y hubieran realizado algunas pruebas. La grúa bajó el contenedor al muelle, con suavidad. Los estibadores se apresuraron a sujetarlo cuando tocó el suelo. Desengancharon la red de carga, forzaron el costado de la caja y se hicieron a un lado. Los tres vampiros se acercaron al embalaje, casi con precaución, sabedores ya de lo que probablemente contenía. «Echa un vistazo, Benedicto», dijo Vannevar. «Dinos qué te parece». Benedicto escarbó en las gruesas capas de virutas de embalaje hasta encontrar las vasijas, montadas en estantes de madera. Como sospechaban, había exactamente 100 jarrones. «El mismo número de cadáveres especialmente preparados que hemos descubierto», apuntó Benedicto. Los tres sonrieron para sí. Benedicto sacó la jarra más próxima, acunándola con cuidado en sus brazos. La tapa estaba sellada con una sustancia pegajosa semejante a la brea, y marcada con caracteres chinos. «¿Qué pone?», quiso saber Vannevar, ansioso. Benedicto estudió los símbolos por un momento. Estaban trazados en un estilo muy antiguo que dificultaba la lectura. Frunció el ceño, y luego sonrió. «Esto es», dijo, en tono triunfal. «Me parece que los hemos derrotado». Se dio la orden de descargar la caja y se depositaron los jarrones en el camión, con cuidado, antes de alejarlos del muelle. El trío, complacido, regresó a la limusina de Vannevar y partió en dirección a la capilla Tremere de Pacific Heights. Benedicto sujetaba todavía una vasija en el regazo. Cuando llegaron a la residencia de Onerius, lo encontraron todo en su sitio y preparado para el experimento. Onerius condujo a sus visitantes al profundo sótano debajo de la mansión con torreón de estilo Reina Ana. Allí, en las cámaras subterráneas de la casa, pensaban comprobar su teoría. «¿Está todo preparado?»,
Preguntó Vannevar a Onerius cuando llegaron al nivel inferior de la residencia. Todo en orden. Seguime. Onerius guió al grupo por un estrecho pasadizo que desembocaba en una pequeña cámara de piedra. Una celda con barrotes encerraba a un vampiro del Sabbat de aspecto depravado, encadenado por las muñecas a una de las paredes del calabozo. El Sabbat siseó cuando entraron. Se trataba de un hombre de piel morena, con el cabello desgreñado, su boca no era más que un amplio tajo irregular cuajado de dientes afilados. Al otro lado de la celda había una pequeña mesa de piedra con pedestal y, junto a ella, en el suelo, el putrefacto ataúd que habían desenterrado la noche anterior. Habían levantado y apartado la tapa del féretro, exponiendo los apergaminados restos de alguien que había fallecido y había sido enterrado hacía mucho tiempo. Quedaba poco de él salvo la carne amarillenta, seca y nervuda, apenas la suficiente para mantener los huesos unidos. La osamenta estaba dura y seca, los ojos eran dos meras cavidades negras. Benedicto entregó el jarrón con cuidado a Onerius, que, a su vez, se lo entregó a su aprendiz. Tras abrir la reja de la celda, el aprendiz entró con precaución y, manteniéndose a una distancia prudencial del rugiente Sabbat, depositó la vasija encima de la mesa. Con un trozo de tiza, el aprendiz dibujó a continuación una serie de círculos, parábolas y otra serie de diseños curvilíneos alrededor de la jarra. Onerius y Benedicto observaban con atención desde el exterior del calabozo, fijándose en que el aprendiz no cometiera ningún error. Cuando hubo terminado, el aprendiz se apresuró a salir de la celda, esquivando de nuevo al siseante monstruo encadenado, y volvió a cerrar la puerta con llave. Esperaron. Minutos más tarde, comenzaron a aparecer unas volutas de humo en torno a la vasija, emanando de la tapa sellada. Incluso de lejos se podía sentir el calor, como si algo que hubiera en el interior del jarrón hubiera comenzado a reaccionar al conjuro que se había lanzado sobre ello. A continuación, con una serie de crujidos, el envase se agrietó, se descascarilló y, por fin, se redujo a fragmentos encima de la mesa. Un penacho de humo verdoso surgió de los trozos, retorciéndose igual que un tornado en miniatura. El prisionero del Sabbat enmudeció, tan hipnotizado como los demás por los movimientos del sinuoso humo. La columna arremolinada, que ya alcanzaba el metro de altura, comenzó a doblarse en dirección al marchito cadáver del suelo. La punta del remolino acarició el rostro del cuerpo, antes de filtrarse entre los labios resecos. El cadáver abrió los ojos de golpe y se sentó enhiesto con un crujido, los pozos vacíos que eran sus ojos refulgían, verdes y latientes. El apergaminado ser pugnó por ponerse de pie, balanceándose a un lado y a otro, escrutando la celda con sus ojos güeros. Al reparar en el Sabbat maniatado en la pared opuesta, se abalanzó sobre él. El Sabbat profirió un alarido e intentó zafarse de la embestida del ser con sus brazos encadenados, pero el cadáver era mucho más fuerte. Presionó al Sabbat contra el muro, envolviendo al cautivo con sus apéndices resecos en un abrazo espantoso. Tras enterrar su rugiente cabeza en el torso del Sabbat, royó con avidez la carne y el hueso que lo separaban del corazón del vampiro. El Sabbat gritó y pataleó cuando el engendro no muerto comenzó a devorarlo, pero el cadáver animado se aferraba a su pecho como un demonio, mordiendo y masticando. Cayeron al suelo trozos de carne y hueso del Sabbat, a los pies del prisionero. Cuando la cosa hubo penetrado el esternón del Sabbat y llegado al fin al corazón del vampiro, redobló sus esfuerzos. La sangre manó a borbotones y los alaridos del Sabbat alcanzaron un timbre imposible. Los vampiros del exterior de la celda observaban impasibles, impertérritos. El vampiro encadenado dejó de resistirse de repente cuando el cadáver hubo arrancado los restos del corazón del Sabbat de su torso y lo devoró con ansia, lamiendo y sorbiendo groseramente, aunque el engendro estaba tan podrido y descompuesto que lo que engullía se vertía en el suelo a través de los resquicios y agujeros de su cuerpo mohoso. Los vampiros asistían al festín de aquel ser, atónitos por su fuerza y encarnizamiento, horrorizados al imaginar lo que un centenar de monstruos iguales a aquel sueltos por la ciudad podrían haber hecho con la población de vástagos de San Francisco. Sin duda habrían sido todos erradicados en una sola noche. ¿Durante cuánto tiempo viven? Preguntó Vannevar a Benedicto, sin apartar la mirada del horripilante ser, pese al asco que le inspiraba. Hasta que sale el sol.
Se supone que entonces los espíritus huyen y el cadáver se desploma. Ya veo, dijo Vannevar, fascinado todavía por la cruenta escena. El joven aprendiz de Onerius cruzó la estancia por delante de ellos, demasiado cerca de la celda. Con un movimiento, el voraz cadáver se abalanzó sobre él, metiendo los brazos entre los barrotes y apresando al desprevenido joven vampiro. El aprendiz gritó, pero la cosa ya lo tenía. Tras inmovilizar al aprendiz contra los barrotes, enterró su espantosa faz en la espalda del vampiro y se abrió paso a mordiscos hasta el interior de su víctima en cuestión de segundos. Vannevar quiso ayudar al aprendiz, pero Nicolai asió al príncipe por el brazo y lo retuvo. Onerius se apartó de inmediato, cubriéndose la boca con la mano, asustado. Don Benedicto no había sucumbido al pánico, sino que ya estaba trabajando en un hechizo para disipar la fuerza que animaba al cadáver. Sus manos describieron formas y figuras en el aire mientras murmuraba las palabras del ensalmo mágico. Pero no fue lo bastante rápido para salvar al aprendiz. En el momento que surtía efecto el sortilegio, el cadavérico y ensangrentado rostro del cadáver animado asomaba por un irregular boquete practicado en el pecho del tremere muerto. Fue entonces cuando la magia de Benedicto expulsó al espíritu del cuerpo, el avellanado cadáver se desplomó inerte en el suelo. El aprendiz, sin vida, resbaló apoyado en los barrotes hasta quedar sentado en el suelo, con un dilatado agujero en el torso y la ropa empapada con su propia sangre. Los cuatro se habían quedado sin habla. Ninguno se había imaginado que pudiera suceder algo así. Cruzaron las miradas, sin hablar. Habían escapado a una destrucción segura de puro milagro. Al menos por ahora. Davy Foster falleció algunos días después, cuando su anciano corazón se rindió al fin. Casi todos sus familiares estaban junto a su cama en el momento de su muerte. Hacia el final había recuperado el conocimiento brevemente, para lamentar de nuevo el hecho de que, tras todos aquellos años, no pudiera ser enterrado en su querida ciudad. Cuando Vannevar supo de la muerte de Davy, realizó unas cuantas llamadas. Se pagaron un par de sobornos y, una noche, aparecieron unos trabajadores en la Misión Dolores y realizaron algunos cambios en el diminuto y atestado campo santo de la iglesia, haciendo sitio para otra tumba pequeña. Una lápida diminuta, casi imperceptible, erigida en una esquina ensombrecida, señala ahora el último lugar de descanso de Davy Foster. Todos los cadáveres especiales fueron enterrados en el nuevo cementerio de Colma. Vannevar anunció a la estirpe que los jarrones de cerámica habían sido destruidos. Sin embargo, lo cierto era que los había guardado en un mausoleo especialmente construido en uno de los nuevos cementerios, a la espera del momento en que pudieran serle útiles. El príncipe tenía un plan, del que solo estaban al corriente, además de él mismo, Nicolai y don Benedicto.